Senador Gustavo Madero, él es presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República, porque él y otros están impulsando este Pacto Nacional por la Emergencia Económica. Habrá generaciones que no lo recuerden. Querido Gustavo, senador, buenos días. Muy buenos días, estimado Alejandro. Buenos días a todos los que nos siguen. La verdad es que tuvimos un foro en el Senado de la República, la Comisión de Economía, Alejandro. Y en ese foro surge la necesidad de entender la pandemia y la crisis económica en la que estamos y seguiremos, Alejandro, porque mucho de lo que tenemos que analizar es que esto aún falta mucho tramo por recorrer, Alejandro. Y para esto se necesita un gran pacto nacional para la emergencia económica, donde se reúnan pues todos los factores de la producción, como bien lo mencionas, como en los viejos tiempos, pero para juntos remar en la misma dirección y sacar grandes acuerdos, Alejandro. Sí, decía yo, iba a decir, pues habrá gente o habrá generaciones que no lo recuerden, pero en los 80, pues hubo pactos, el pacto de solidaridad económica y el pacto de no sé qué, hubo como 4 o 5 pactos que no eran otra cosa más que programas de choque para pues sacarnos a flote, y la verdad es que poco a poco, con distinta medida de éxito uno de otro, pero lo lograron. Las condiciones hoy, la crisis económica es más severa hoy, pero las condiciones para enfrentarla y recuperarnos son más favorables hoy. ¿Qué estamos esperando? Así es, porque mira, como bien lo recuerdas, aquellos pactos eran por un exceso de inflación. La inflación se fue a las nubes y mucho por desbalanzas, por una crisis crediticia, donde hubo mucha insolvencia. Nosotros ahorita estamos en un buen momento, Alejandro. Una crisis provocada. Esta es una crisis provocada por un shock de paralizar la economía para detener la expansión de la pandemia. Sí. Pero estas crisis que son ahorita de liquidez para las empresas se pueden volver crisis de insolvencia. Y esto es lo que hay que evitar. Ahorita pues a todo mundo pues no hay ventas, no hay consumo, pero tampoco hay oferta. Y esto, si lo mantienes mucho tiempo y no haces nada como gobierno, y este gobierno tiene que reaccionar, no está tomando estas decisiones, Alejandro, se pueden volver destrucción de cadenas productivas enteras, y después va a ser muy difícil salir de una crisis que veníamos mal, como la economía venía desacelerándose, y esta crisis vino a exacerbar nuestras deficiencias, pero fue provocada por la parálisis. Yo le llamo que esto es como si fuera una coma inducida de la economía. Y entonces ahora tenemos que empezar a recuperar la actividad poco a poco, pero con estímulos y apoyos del gobierno y un acuerdo. Me dio mucho gusto el acuerdo que se dio sobre las pensiones. Está muy sobredimensionado, Alejandro, no es para tanto, es muy diferido y está recargado en una sola de las 3 patas, y esto tiene que replantearse en un momento, pero ahorita fue una buena señal. Así necesitamos hacer un pacto para enfrentar la crisis y para recuperar el crecimiento y atender a las personas que perderán sus ingresos y a las empresas que están a punto de caer en la insolvencia. ¿Tú crees que el gobierno lo va a entender y lo va a aceptar? Porque hasta hoy no ha querido ni siquiera escuchar al sector empresarial que está a favor de esto, a la banca que está a favor de esto, al sector exportador, en fin, muchos sectores que están dispuestos a meterle... ¿Cómo convencer a un gobierno que tiene una posición tan rígida a este respecto? Escuchamos ya al secretario de Hacienda decir de que México no tiene las mismas condiciones que lo del resto de los países del mundo para poder utilizar pues el margen que tiene. Se hablaba, por ejemplo, que tenemos una línea de crédito pagando 150 millones de dólares para tener esa línea de crédito y no la hemos utilizado. Y decían allí los expositores, si no es para estas ocasiones, ¿para cuándo son las líneas de crédito? ¿Cuándo lo vas a utilizar? Entonces, los bienes son para remediar los males. Ahorita hay que reajustar el presupuesto, reorientar algunos gastos, pero también el poder pedir prestado para atender esta crisis es algo que está haciendo todo el mundo y que México necesita considerarlo, porque si no el daño va a ser mayor. El presidente y su gobierno están cuidando
el déficit público, la relación deuda-PIB, esta ya se incrementó por la propia contracción del PIB y la devaluación que tenemos del más del 20%, pero lo importante es voltear a ver a las empresas, a las familias y a los trabajadores que están sufriendo. Si el gobierno no lo hace, ¿podemos hacerlo sin el gobierno? No hay pacto que se pueda sin el gobierno. Lo que podemos hacer es más defensivos y buscar en lo local cuáles son los sectores y los apoyos que se pueden ir dando puntualmente. Mira, por ejemplo, tú eres de Chihuahua, conocemos aquí en nuestro estado, estados como el nuestro pueden apoyarse mucho en el sector exportador, porque el TEMEC nos va a jalar, ese es como una máquina que nos va a jalar la economía más grande del mundo, pero el resto del país no tiene ni inversión pública, que se está cayendo, no tiene inversión privada y no tiene consumo. Entonces, esto es lo que tenemos que entender para poder apoyar a los millones de pequeños y microempresarios que están sufriendo, que no tienen para pagar, que no van a salir adelante, y reconstruir todas esas cadenas productivas, Alejandro, va a ser muy, muy doloroso, muy difícil y muy tardado. Y más de entre 10 y 15 millones de mexicanas y mexicanos entrarán al círculo de la pobreza. Eso es lo que debemos de entender y atender como la prioridad nacional en este pacto de emergencia. Ahora, pues hay que hacerlo lo antes posible, senador, porque después puede tener consecuencias irreversibles. Es correcto. Cada día que pasa están cerrando, quebrando muchas empresas y pequeños negocios, y va a ser muy difícil volverlos a activar. Tenemos 4,5 millones de empresas y ya se habla de más de un 20% que estarán en esta situación. Hay que hacerlo lo antes posible, lo dices muy bien. Estamos a un mes de que el gobierno nos pase el proyecto de ley de ingresos y presupuestos de egresos de la Federación para el próximo año 2021. Eso es la oportunidad ahorita, hay que replantearlo y abrirla, ser más flexibles y entender que la realidad cambió dramáticamente y que el gobierno debe admitir este cambio y adecuarse a esta nueva realidad que estamos viviendo. ¿Hay interlocución con el gobierno para ir, pues por lo menos dialogando sobre esto? Estamos pidiendo reuniones ya con el gobierno, con la Secretaría de Hacienda, para poder atender esta relación. Tenemos muy buena relación con la Secretaría de Economía, pero estos temas tienen que ver más con la parte hacendaria. Y ahí es donde estamos un poco más atrasados. ¿Con el presidente? No, señor, ahí no hemos tenido esa oportunidad. Ya. Lo han hecho los gobernadores, Alejandro, lo han hecho los gobernadores. Se habla, porque esto también está afectando el pacto fiscal de los estados. Tenemos un diseño fiscal muy centralizado, y así como los pequeños y medianos empresarios están sufriendo, también los municipios y los estados están sufriendo mucho. Y también deben de voltear a ver a los gobiernos subnacionales para apoyarlos en estas crisis. Este reclamo ya lo hicieron. Él dijo que sí, aunque pareció que nada más era una concesión, pues vamos a decir graciosa, pero sin voluntad política para hacerlo. Ayer platicaba con Eduardo Sojo, a quien conoces muy bien, y le comentaba, si apareciera un genio de la lámpara y me ofreciera un deseo, yo le pediría, por favor, que la economía de este país ya no dependa del gobierno, que dependa del esfuerzo individual de cada uno, de las empresas, de su fortaleza, de sus habilidades, de sus capacidades, a lo mejor de gobiernos locales, pero que no dependa el país, la gran planta productiva, de que el gobierno suelte dinero para que la economía se eche a andar o no. Yo entré a la política, Alejandro, cuando salí de la escuela. Me enfrenté a muchas crisis económicas, 76, 82, 90 y tantos, 2000, etc. Y dice, ¿cómo tú puedes trabajar, levantarte temprano, sacar adelante un negocio, y unas malas decisiones de un gobierno pueden dar al traste con todo el esfuerzo tuyo y de tu generación y de generaciones anteriores? Eso es una injusticia, y esto es lo que a mí me hizo una crisis, y dice, tenemos que participar en donde se toman decisiones que nos afectan a todos. Y esto
Hoy estamos en un momento en que estas decisiones que afectan a todos las toma un solo hombre, y esto nos vuelve muy débiles, porque si en esa mente, en esa cabeza se cierra, nos puede llevar entre las patas a todos, perdón por decirlo de esa manera. Sí, estoy de acuerdo. Senador Gustavo Madero, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Alejandro, un saludo. Igualmente.